Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Efesios 6:13. Una vez más, te damos la bienvenida a nuestra reunión virtual. Queremos que quites todo distractor y que te prepares para buscar al Señor. Acompáñame a orar. Amado Padre Celestial, venimos ante el trono de la gracia a pedirte, Señor, que nos bendigas de una forma especial, una forma que cambie nuestras vidas, que cambie nuestras mentes. Te queremos pedir, Señor, que tu voz hoy nos diga al oído qué es lo que quieres tú de nosotros. Bendícenos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis amados hermanos, qué hermoso nuevamente estar con ustedes este día domingo. No sé cuántos domingos llevamos ya así, pero seguimos predicando la palabra del Señor. Repito que es una especie de, como que si nos hubieran trasladado a la universidad. Perdón el ejemplo, pero creo que es el ejemplo más adecuado. Cuando estudiábamos en el colegio, en la primaria, preprimaria, nuestros padres iban, supervisaban, preguntaban, las maestras enviaban notas, etcétera, ¿verdad? Y ya cuando se llega a la universidad, ninguna madre se atrevería a ir a preguntarle al licenciado, al ingeniero, cómo va su hijo, ¿eh? Porque el mismo catedrático creo que la cuadraría. Así nos ha sucedido a nosotros en la Iglesia de Cristo. Cuando estábamos en el templo, de alguna manera hay servidores, diáconos, gente que controla, tienen que poner atención, apagar sus celulares, pero eso sería como la primaria, la preprimaria. Ahora en esta pandemia creo que hemos avanzado a la universidad y solo los responsables se adecúan para oír la palabra, solo los responsables adoran al Señor, solo los responsables incluso diezman y ofrendan, porque pues ya no está la misma infraestructura que se pone en un templo, ¿verdad? Entonces ya queda la responsabilidad universitaria, por decirle así, ya solo para los que se van a graduar, entiéndanse, solo para los que van a ser levantados y no están distraídos, porque recuérdese que la palabra lo que dice es velad, velad es estar atentos. Ven y todos y celebra, ven y todos y celebra las maravillas de sus prodigios, pueblos todos aclaman. Ven y todos y celebra, ven y todos y celebra las maravillas de sus prodigios, pueblos todos aclaman. Porque grandes son sus obras, su poder es maravilloso. Cielos y tierras su nombre glorificar, porque grandes son sus obras, su poder es maravilloso. Cielos y tierra su nombre glorificar. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo bailaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré.
ante ti con gozo, palmearé con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo, palmearé, con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo, palmearé, con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Regocíjate y canta, moradora de Sión, alégrate y danza, hija de Sión. Alégrense y gócense los hijos del Señor, celebrando y danzando con gozo a nuestro Dios, dando vueltas sin parar, dando vueltas sin parar, celebrando al Dios de Israel, dando vueltas sin parar, dando vueltas sin parar, celebrando al Dios de Israel. Dando vueltas sin parar, dando vueltas sin parar, celebrando al Dios de Israel, dando vueltas sin parar, dando vueltas sin parar, celebrando al Dios de Israel. Nuestro corazón suspira cánticos de amor, agradecimiento hay más allá de nuestra voz, pues el Rey nos escogió para salvar y nos restauró con su poder. Nos vistió de amor, su sangre nos limpió, de su misericordia nos vistió. Cuando nos llamó, éramos un pueblo sin valor. Y hoy entramos ante el Rey, cantamos ante el Rey, traemos nuestras danzas de amor. Nos dio una corona y un vestido celestial, y pronto Él vendrá. Y hoy entramos a adorar su majestad, por su amor y su bondad. Entramos hoy ante su altar, traemos cánticos de amor. Lo que nuestro corazón anhela es verte, podemos adorar de cara a cara. Por su misericordia hoy entramos ante el Rey, entramos ante el Rey. Y hoy entramos a adorar su majestad, por su amor y su bondad. Entramos hoy ante su altar, traemos cánticos de amor. Lo que nuestro corazón anhela es ver, podremos adorarle cara a cara. Por su misericordia hoy entramos ante el Rey, entramos ante el Rey.
suspira cánticos de amor. Agradecimiento hay más allá de nuestra voz, pues el Rey nos escogió para estar ante Él y nos restauró con su poder. Nos vistió de amor, su sangre nos limpió, de su misericordia nos vistió. Cuando nos llamó, éramos un pueblo sin valor. Y hoy entramos ante el Rey, cantamos ante el Rey, traemos nuestras danzas de amor. Nos dio una corona y un vestido celestial, y pronto Él vendrá. Y hoy entramos a adorar su majestad, por su amor y su bondad. Entramos hoy ante su altar, traemos cánticos de amor. Lo que nuestro corazón anhela es verle, podremos adorarle cara a cara. Por su misericordia hoy entramos ante el Rey, entramos ante el Rey. Y hoy entramos a adorar su majestad, por su amor y su bondad. Entramos hoy ante su altar, traemos cánticos de amor. Lo que nuestro corazón anhela es verle, podremos adorarle cara a cara. Por su misericordia hoy entramos ante el Rey, entramos ante el Rey. Aceite fresco está cayendo aquí, aceite fresco está cayendo aquí, pudriendo yugos, trayendo libertad. Aceite fresco está cayendo aquí, aceite fresco está cayendo aquí, pudriendo yugos, trayendo libertad. Libertad, 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 bendición, 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 sanidad, 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 libertad, oh, libertad, 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 bendición, 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 sanidad, 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 libertad, oh, aceite fresco está cayendo aquí, aceite fresco está cayendo aquí, pudriendo yugos, trayendo libertad. Aceite fresco está cayendo aquí, aceite fresco está cayendo aquí, pudriendo yugos, trayendo libertad. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y sobre todo dominas. En tu mano está la fuerza, el poder y el hacer. Estudia Jehová la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria. Estudia Jehová la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria. Las cosas que hay en los cielos y en la tierra son tuyas. Las cosas que hay en los cielos y en la tierra son tuyas. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y sobre todo dominas. En tu mano está la fuerza, el poder y el hacer. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y sobre todo dominas.
Él hace. Es poderoso, eres grande, Señor. No hay nadie como tú. Gloria y majestad. Aleluya. Al magnífico Dios. Qué hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Hoy yo soy un altar donde puede morar. Hoy tu dulce presencia. Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti. Agradarte yo quiero. Hoy yo soy un altar donde puede morar. Hoy tu dulce presencia. Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti. Agradarte yo quiero. Quiero estar en el secreto de tu habitación. Quiero enamorarte, amado mío, con esta canción. Quiero ser para ti un íntimo adorador. Quiero que me llenes de tus besos y de tu amor, porque nada importa más que tu presencia. Nada importa más que tú. Quiero estar por siempre en tu presencia. En tu diestra, mi Jesús. Yo quiero estar sentado en tu regazo, quiero estar tan cerca. Yo quiero estar aquí.
monte de Sión, contigo habitar por la eternidad. Tú abriste el camino que lleva hacia el Padre. Derrama, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación.
Tú eres santo. Tú eres santo. Tú eres santo. Oh, mi Señor. Tú eres santo. Tú eres santo. Tú eres santo. Oh, mi Señor. Aprovechemos acá que tenemos la pizarra y miremos algunas cosas en donde deberíamos de ponerlo acá. El presupuesto de la persona tendría que estar basado en el principio de primicias, cosecha y rebusco.
Entonces, este principio es prototipo de aquí es lo que se va a llevar a la casa del Señor. Las primicias estarían constituidas por el diezmo y por las ofrendas. La cosecha está dirigida a la casa propia. Entonces pondríamos aquí la casa propia. Aquí en la casa propia tenemos que aprender a hacer un presupuesto. El presupuesto, básicamente el presupuesto debe estar dirigido de la siguiente manera, más o menos. Primero, lo interno, lo de adentro. Eso es lo que hay que darle prioridad. Y segundo, lo externo. Cuando nosotros vemos lo interno, tendríamos que ver todo lo que va adentro. Comida, bebida, educación, porque eso está adentro. Incluso algunas cosas que la gente no lo toma como una prioridad, pero incluso recreación, porque es una administración hacia adentro. Y externo, vestido, casa. ¿Y en qué me baso para decir esto? Cuando el apóstol Pablo dice, así que estando contentos con tener que comer, interno, y que vestir, externo. Estemos contentos con eso. Entonces, luego viene el rebusco, que es para en aquel tiempo, el rebusco era para las viudas, los extranjeros, los pobres y los huérfanos. Entonces, cuando nosotros hablamos de limosnas, tendríamos que estar hablando del rebusco. Aquí estarían las limosnas. Las limosnas. El presupuesto, pues ya dijimos. Entonces, el diezmo y las ofrendas están dirigidas, el diezmo está dirigido en la casa del Señor. Las ofrendas podrían tener otra subdivisión aquí. Número 1, tendríamos que ver para qué. ¿Para qué? Y número 2, ¿para quién? Entonces, la ofrenda, dentro de la ofrenda sí se podría establecer que una persona sintió el darle una ofrenda a un hermano, no en calidad de limosna, sino que fue movido a dar una ofrenda, ya sea a un hermano o a una persona en específico, al ministro o a la iglesia. Digamos, alguien dice, hermanos, necesitamos comprar sonido. Pero él ya diezmó, pero todo eso, están pidiendo. Entonces él dice, ok, yo voy a ofrendar para eso. Entonces se ofrenda con un propósito. Aquí hay una cosa bien interesante, porque cuando uno ofrenda para un propósito, entonces el administrador no lo puede utilizar para otro propósito, porque eso sería una malversación de fondos. Digamos, van a decir, voy a pedir para construir el templo, y después lo utiliza, aunque sea para una cosa lícita, pero lo utiliza para otra cuestión, lo utilizó mal. Lo utilizó mal porque lo había pedido para otra cosa. Con las ofrendas hay que tener mucho cuidado con esa situación. Bueno, queremos recordarte que si tienes una necesidad específica, puedes llamar al número de teléfono 4028-7989. Recordemos lo que dice la Biblia: echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Reparte tu porción con 7 o aún con 8, porque no sabes qué mal puede venir sobre la tierra. Eclesiastés 11, del 1 al 2. Te recordamos que en la iglesia todos los días puedes llevar tus diezmos y ofrendas.
y depositarlo en el buzón. Consulta al número 4028-7989 para saber qué día especial habrá un anciano orando por las mismas. O puedes hacer tus depósitos en las cuentas que aparecen en tu pantalla. Recuerda siempre notificar tu depósito. Que el Señor te bendiga. Gloria a Dios, qué bendición poder trasladar nuevamente la palabra de Dios a su hogar, a su familia y a esta gran familia de la vid verdadera, Ministerio Ebenecer Antigua. Usted lo podría saludar, como dirían en la radio, la voz de los 5 ministerios. Pero no, quiero hablarle de la voz en este momento para poderlo bendecir, porque en este tiempo, hermano, en este tiempo de la pandemia, en este tiempo de este problema tan serio, a la gente y los cristianos han estado oyendo muchas voces, muchas voces, y desgraciadamente en el Facebook pues se presta para eso. Hay una bendición que podemos trasladar la palabra, que podemos predicar, que podemos orar, que podemos interceder, que hay foros, que hay retiro virtual de invierno, de verano, pero realmente hay muchas cosas que tenemos que tener cuidado, porque realmente nosotros debemos de oír la voz de Dios que nos va a llevar a poder estar constantes, equilibrados, bendecidos, y cualquier cosa, pues eso nos va a confortar y nos va a proteger. Pero yo quisiera ver cuando hay muchas voces, y tendríamos que aclarar algunas cosas para que usted sea bendecido hoy. Entonces, acompáñeme y leamos este versículo. En Génesis, capítulo 3, versículo 17 dice: Entonces dijo Adán, el Señor Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Mire qué tremendo. Oyó la voz de su mujer, que en ese momento no tenía que escucharla. Vamos a poner algunos ejemplos cuando debemos de oír la voz de la mujer y cuando tenemos que oír la voz del hombre, y para que nos vaya bien. Porque no es solo, ok, me habló y entonces yo voy a hacer esto. No, creo que tenemos que tener un equilibrio, saber cuándo tener el discernimiento de que sí está bien que oigamos la voz de nuestra mujer o la voz del esposo. Entonces, pero aquí no, porque el cabeza de hogar era Adán y lo que ella quería hacer no estaba bien. Entonces dice, escuchaste la voz de tu mujer y has comido del árbol cual te ordené, diciendo, no comerás de él. Había una orden y fue desautorizada. Entonces, maldita será la tierra. Hubo una maldición en esta tierra. Gracias a Dios que en este tiempo miramos a un Señor Jesucristo, que a través de su sangre preciosa, cuando cayó a tierra esa sangre, hermano, esta tierra fue bendita. Y por eso es que nosotros estamos en un mejor pacto, con mejores promesas, y vamos hacia adelante. Pero sigamos aquí. Entonces, maldita será la tierra por medio de Adán, por la tontera que hizo de obedecer la voz de su mujer. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Mira, hermano, si usted se da cuenta, cuesta ganar los frijolitos, hay que salir a ganárselos, hay que seguir a trabajar. Aunque nosotros en este sistema podemos ver que el Señor, a través de su sangre preciosa, nos ayuda, hermano, a que tengamos trabajos buenos, trabajos que nos gusten, trabajos que nos vamos a tener que jugárnosla, pero va a ser un poquito más descansado porque todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Sigamos adelante. Entonces, voz viene de la palabra kol, del hebreo 69-63, y quiere decir llamar en voz alta, alarido, bramido,
estruendo, gemir, gritar, hablar, noticia. Entonces, call es también dar noticias, pero no nos quedamos callados, hay que dar una voz. Pero mire aquí en Génesis 4:10 dice, y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama, grita, bramido, hermano, estruendo. De tu hermano clama a mí desde la tierra. Esta era la sangre de Abel, que Caín había matado a su hermano. Mire qué tremendo. Entonces miramos aquí, pero fíjese que qué tremendo, porque la sangre de Abel clamaba para venganza. Y la sangre del Señor Jesucristo clama para salvación. ¡Ja! ¡Qué diferencia, hermano! Entonces miremos que las sangres también hablan, tienen voz. ¡Qué terrible eso! Pero sigamos adelante. Voz, sangre. Entonces call, de una raíz que no se usa, dice llamar en voz alta, alarido, alboroto, estrépito, estruendo, gemir, ya lo habíamos leído. Y dam, que quiere decir sangre, que cuando se derrama causa muerte, de hombre, animal. Jugo de uva, que nos habla de la cena del Señor. Derramamiento de sangre, habla del Señor Jesucristo. Gotas de sangre, como cuando el Señor Jesucristo dice que como gotas de sangre cayeron sobre la tierra. Qué tremendo, ¿va? Homicidio, muerte, sangre, sanguinario. Pero mire pues, eso pasó con Abel y Caín. Pero oigamos la voz de Saraí y miremos qué es lo que Dios dice de esto. Porque aquí vamos a ver cuándo tenemos que oír la voz de nuestra esposa y cuándo no tenemos que oír la voz de nuestra esposa. Igual con el esposo. Usted va a saber hoy cuándo es que tiene que oír la voz de su marido y cuándo no. Entonces, óigame pues, Génesis capítulo 16, versículo 2 dice, antes, oiga, y voy a ver si ya puedo usar mi lapicito, ya lo puedo usar, antes Saraí, ¿cómo se llamaba antes entonces la esposa de Abraham? Saraí, y también dijo Abraham, tampoco no le habían puesto la H, Abraham, padre enaltecido, y Saraí quiere decir dominante, ahorita lo vamos a ver. He aquí el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella tenga hijos. Y Abraham escuchó, oiga, escuchó la voz de Saraí. Mire qué tremendo. Entonces aquí miramos una situación. Que esto no era lo que Dios quería. Dios lo que quería es que ellos tuvieran fe y paciencia. Porque acuérdense que Abraham fue padre de la fe, pero impaciente el hombre. Y le oyó la voz de su mujer. Y dice, y Abraham escuchó la voz de Saraí, no les habían cambiado los nombres. Entonces este padre enaltecido y Saraí, que quiere decir dominante, ahorita lo vamos a ver, aquí está. Entonces Abraham era esposo de Saraí, pero Saraí quiere decir dominante. Quiere decir que dominaba el matrimonio. Lo que ella decía, eso se hacía. Cuidado, porque ese no es el orden de Dios. El orden de Dios es que el hombre, baja la unción sobre el hombre, porque el hombre, Cristo es cabeza del hombre, y después Cristo es cabeza del hombre, y el hombre es cabeza de la mujer, aunque linealmente estén en el mismo lugar, hermano, ¿verdad? Entonces quiere decir que aquí Cristo baja y cubre al hombre. El hombre cubre a la mujer. Pero lo tremendo es que si mira aquí linealmente están igual, pero el que cubre a la mujer es el hombre.
Entonces aquí, entonces no hay que hacerle caso entonces a la mujer, no. Ahorita le vamos a ver que hay casos donde nosotros vamos a oír la voz de la esposa a través de la unción, a través de que ya es otro nivel que tiene. Claro que vamos a escuchar porque van a tener aportaciones bien importantes en tu vida. Por eso tenemos que oír la voz de ella cuando conviene. Por eso hay que discernir si te está hablando Saraí o te va a hablar Sara. Entonces mire pues, Abraham quiere decir, vamos a ver aquí, verde, padre enaltecido. Entonces aquí, en estas dos situaciones, no hay que oír la voz de ellos, porque uno es padre enaltecido. Entonces, mi hermano, ¿qué consejo le puede dar bueno? Y la otra, Saraí dominante, que domina el matrimonio. Entonces, sigamos aquí adelante. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto. Entonces, miramos que Saraí le estaba diciendo lo que tenía que hacer. Yo te presto esta sierva. Y Abraham, ni perezoso ni lento, yo le entro, dijo. Pero en 21:9 de Génesis dice, y Sara, aquí cambió la cosa, vio al hijo que Agar, la egipcia, le había dado luz a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Pero aquí cuando ya buscamos las raíces, parece que como que estaba jugando sexualmente con Isaac. Qué tremendo, hermano. Por eso, aunque sean pequeños los hermanos y eran medio hermanos, hay que tener óxer, hermano, porque pueden pasar cosas que usted ni se imagina. Entonces aquí esta palabra burlándose era como un juego sexual. Mire qué tremendo. Y dijo Abraham, Sara, dijo Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque lo que estaba pasando era grueso, hermano, no era así nomás, no estaba loca. Porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. Se mosqueó, hermano. Entonces, mira lo que dice aquí. En Génesis 21:11, el asunto angustió a Abraham en gran manera. Ya aquí a Abraham ya le habían cambiado el nombre, ya le habían puesto la H, quiere decir espíritu, le habían puesto el espíritu. Y quiere decir el padre de la fe. Mire qué tremendo, padre de multitudes. Entonces, el padre de la fe, ya le habían cambiado el nombre, en gran manera por tratarse de su hijo, porque Ismael también era su hijo, hermano. Mas Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho, ni por tu sierva, porque por Isaac, ¿dónde me quedé? No te angusties por el muchacho, ni por tu sierva, sino que presta atención a todo lo que Sara, pero aquí ella no se llama Saraí, ahora se llama Sara. Quiere decir que una transformación, un nivel, un cambio de nombre de Saraí a Sara. Y Sara quiere decir princesa. Aleluya, hermano. Qué tremendo. Y dice, y todo lo que, atención, a todo lo que te diga. Porque por Isaac será llamada tu descendencia, hermano, qué terrible. Porque por Isaac será llamada tu descendencia. Entonces le digo, mira, tu descendencia va a entrar por Isaac, no por Ismael. Pero yo no he desechado a este muchachito. Así que no tengas pena, porque yo soy un Dios justo, un Dios que bendice. Entonces, mi hermano, ¿qué fue lo que le dijo Sara? Que lo echara, que echara a la sierva y que echara a este, por lo que le dije anteriormente. Qué tremendo, porque ¿quién va a querer que le hagan daño a su hijo?
Entonces vino Dios y le dijo, ponga atención a lo que ella te va a decir, porque mire qué tremendo, era algo terrible para Abraham, pero como Dios le dijo, oye la voz de tu mujer Sara. Entonces, ¿cuándo tenemos que oír a nuestra mujer? Cuando le está hablando Sara. Cuando le esté hablando Saraí, la dominante, no. Cuando le esté hablando Sara, póngale atención, aunque las cosas sean tal vez no como usted cree, porque Dios te va a decir, escucha la voz de tu mujer. ¡Ja! Increíble lo de la voz, ¿verdad, hermanos? Entonces dice, sigamos aquí. Y también del hijo de la sierva haré una nación por ser, oiga, por ser tu descendiente, por tener descendencia, lo voy a bendecir también. Mire cómo es Dios con nosotros. Dios no es malo, Dios es bueno y para siempre su misericordia, y nosotros debemos de conocer a un Dios bueno, tenemos que conocer a un Dios misericordioso, tenemos que conocer un Dios que quiere bendecir a su familia hoy, que quiere darle lo mejor a usted, porque cada mañana son nuevas sus misericordias, no hablando de misericordia, no, misericordias. ¿Por qué? Porque cometemos muchos errores y necesitamos las misericordias de Dios para poder llegar a donde Dios quiere. Mire qué hermoso el Dios que tenemos. Y hay gente que blasfema, hay gente que se voltea contra Dios. No ha entendido, no ha conocido a Dios, pero cuando lo conozca, va a voltear su rostro y va a ser feliz. Entonces, sigamos adelante aquí. En Génesis 21:14, se levantó pues Abraham muy de mañana y tomó pan y un odre de agua. Hermano, yo sé que lo poco lo hace mucho el Señor, por eso no le dijo nada. ¿Usted piensa que era correcto que si los iba a sacar con el dinero que tenía Abraham, solo le iba a dar un panito y solo iba a darle un odre? Hermanos, iban a morir. Pero Dios dijo, no, yo puedo, yo proveo, yo transformo, yo tengo algo nuevo para ti. No te voy a dejar, no vas a morir. Hermano, aunque tú tengas poco, el Señor lo va a hacer mucho hoy. Acuérdate lo que te digo, estamos creyendo en un Dios perfecto, en un Dios bueno. Y dice, y le dio a Agar, poniéndolo sobre el hombro, y le dio al muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante en el desierto, y anduvo errante por el desierto de Berseba. Mire qué tremendo. En Génesis 21:15. Y el agua, mire qué tremendo, y el agua del odre se acabó. ¿Qué es lo más necesario en un desierto? El agua, porque te deshidratas. Si tú miras, vas a un lugar donde es caliente, empiezas a tomar agua y agua y agua porque te empiezas a deshidratar. Y ella dejó al muchacho, oiga qué tremendo, porque cuando se acabó el pan y el agua, ¿qué hacían en un desierto, hermano? Y ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos, que era lo más fresco que se podía dejar. Y dice en el 16, y ella fue y se sentó enfrente, como a un tiro de arco de distancia, que no vea yo morir al niño. Entonces, ¿qué era lo que les esperaba a ellos dos? Morirse. Qué terrible, hermano. Pero el Señor nunca nos va a dejar, siempre te va a dar una salida, siempre te va a dar un arma, siempre te va a hacer un milagro, porque Él es Dios perfecto, amoroso. Era una templanza lo que estaba haciendo aquí. Lo estaban templando al niño, lo estaban templando a la madre.
no conocían a Dios. Pero mire, y dice, y se sentó enfrente y alzó ¿qué? Su voz. Hermano, la voz es tremenda. Y oró. Y en el 17, y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba. Aleluya. Llegó en el momento preciso la bendición de Dios, la provisión de Dios, porque Dios escucha, Dios oye nuestra voz también. Y este es el momento en el cual tenemos que darnos cuenta que aunque estemos pasando por momentos difíciles, Él va a oír nuestra voz para bendecirnos y para cambiar nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en gozo. Aleluya. Él es Dios poderoso que te va a dar una salida hoy, mañana y siempre. No te va a dejar con esa carga. Dios viene a quitarte toda carga. Dios viene a decirte en el desierto que eres el agua que quita la sed, el agua de la palabra que nos quita esa sed. Y entonces, y el ángel de Dios no llamó al muchacho, llamó a la mamá. Desde el cielo. ¿De dónde va a venir tu socorro? Del cielo, no de la tierra. Dios va a traer tu bendición del cielo, del Shamaín. Dios va a traer la bendición de allá. Ahí va a encender lo que tú necesitas. Y le dijo, ¿qué tienes, Agar? Usted cree que el ángel no sabía, pero quería que hablara, que se sacara lo que tenía. Y dijo, no temas. Ay, Dios mío, no temas. No temas. ¿Qué te digo yo hoy? No temas. No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Quiere decir que la mamá, digo yo, no estaba tan cerca, hermano, para no ver morir a su hijo. Pero miren el 18, dice, levántate, todo aquel que está tirado en el cielo, en el desierto, levántate. Este es el momento que te levantes. Este es el momento en el que Dios quiere ayudarte. Si oyes la voz, porque ahí tuvo que escuchar la voz y dijo, levántate. Si no le hubiera puesto atención a la voz, si no le hubiera escuchado la voz del ángel, si no hubiera escuchado la provisión, la bendición que venía sobre ella, se muere. Y dice, alza al muchacho y sosténlo con tu mano. Era chiquito, hermano. Porque yo haré de él una gran nación. Quiere decir, lo que le estaba diciendo era, yo soy tu provisión, yo te traigo lo que tú necesitas. No vas a morir tú, no va a morir el niño también, porque lo haré una gran nación, porque tiene promesa de parte de Dios por la descendencia de Abraham. ¡Ja! Hermano, necesitamos oír la voz de Dios. Necesitamos oír la voz de Dios. Y en Génesis 28, 18, oiga eso, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Aquí está la clave de tu prosperidad, de tu bendición y de que te vaya bien. Y de que tu simiente sea bendecida de todas las naciones de la tierra. Porque tú has obedecido mi voz. Hermano, quiere que le vaya bien en esta tierra, sea obediente. Una de las cosas que hemos estado pasando es que hay mucha desobediencia.
eres desobediente a tus padres, eres desobediente al pastor, eres desobediente a la iglesia, eres desobediente a lo que tienes que hacer, eres rebelde, no te gusta hacer caso, y así va tu vida y no eres feliz, ni también las mujeres ni los hombres pueden ser felices así. Aquí le estoy hablando parejo a todos, a grandes y chiquitos. ¿Quieres que te vaya bien? Obedece mi voz, dice el Señor. Esa palabra col ya la leímos, fue la 69-63, que dice llamar en voz alta. Dios te está llamando en voz alta, voz o sonido. Alarido, estrépito, gemir, es el tiempo de gemir, es el tiempo de gritar, estruendo que nos habla del Espíritu Santo. Hermano, no te quedes callado, grita, patalea, alábale al Señor, adórale, pero es el tiempo de ser obedientes a la voz de Dios y que tú le grites si no puedes, que quieres cambiar, que quieres hacer algo diferente. Eso es lo que Dios quiere para ti. En la palabra hebrea 80-85, Shama, que se usa mucho ahora, quiere decir oír inteligentemente. Oír inteligentemente. Quiere decir advertir, anunciar. Hermano, el Señor inteligentemente quiere que oigamos su advertencia, su anuncio, que entendamos el Evangelio, discernamos lo que Él dice, que entendamos nuevamente, ¿verdad? Pero también quiere decir exclamar, escuchar, eso es oír inteligentemente, porque uno puede oír que se le meta aquí lo que uno oyó y se le salga por este lado, pero obediente, proclamar, imagínense. Y hay gente que está en contra de las proclamas proféticas que se han cumplido, todas las que el Señor ha puesto en el corazón del apóstol. Por ejemplo, la de ahora, hermano, reconciliación, año de la reconciliación, y nos damos cuenta que ha sido algo increíble. Hermano, yo he visto milagros de hermanos que no se hablaban y ahora se hablan, de esposos que no se hablaban y ahora se hablan, de hijos, hermanos que estaban en contra de sus padres, de hijos que estaban en contra de su madre y de su padre, y que ahora están en armonía, están trabajando juntos. Ha valido, mire, por eso en la pandemia nos metieron todos a la casa, para que se saltara, para que saliera lo que había en los corazones. Entonces yo he visto familias que se han estado arreglando. Eso está poderoso, hermano. Entonces también quiere decir voz, testigo, publicar y hablar. No sé por qué no tiene la H aquí, pero usted póngasela espiritualmente. Recibir, publicar. Miremos aquí. En 1 Samuel capítulo 3 versículo 1 dice: el joven Samuel servía al Señor. Este es el tiempo de servir. Pero antes tenemos que adorar. Pero ¿cómo se le sirve? En la presencia del Señor. Por eso cuando tú haces algo para el Señor, tú tienes que estar en la presencia del Señor, en la adoración del Señor. En la presencia de Elí, que era el sacerdote. Dice la palabra del Señor, mire lo que dice aquí, escaseaba. La palabra del Señor escaseaba en ese tiempo, porque Elí se había desviado, Elí se había agotado, se le habían cansado sus ojos, ya no era el mismo, ya no buscaba a Dios, ya un montón, y repercutió en su casa, hermano. Hasta el punto de que sus hijos los mató el Señor. Que se volvieron ya no hijos de Elí, sino que dice que eran hijos de Belial. Mire qué tremendo.
los engendró el diablo. Aquellos días. Y las visiones, oiga, ya las visiones no eran frecuentes. Había bajado la bendición de Dios. Había bajado, hermano, lo que Dios quería para ese pueblo. ¿Cómo está tu casa? ¿Ha escaseado la palabra? ¿Ha escaseado la visión? Tú ya no estás igual. Ya no, ya, oye, si, oye vos, yo ya no estás viendo que estoy escuchando, pues, la gran puchicambre. ¿Qué querés? ¿Qué más querés? No, no está ahí. Y ahí en el teléfono, no, se está desviando. Está escaseando la palabra en esa persona. Las visiones ya no eran frecuentes, perdió la visión. Mire qué tremendo. Por eso Dios empezó a trabajar en Elí. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, tranquilo, sus ojos habían comenzado a oscurecerse. Qué terrible que a un ministro le pase eso, a un sacerdote de Dios. Y a oscurecerse y no podía ver bien. Mire qué tremendo. Estaba reposado, estaba tranquilo. Pero miren el 3. Dice, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, ¿cómo mira el Señor entonces a los ministros, a los sacerdotes? Como una lámpara, como una lámpara. ¿Cómo eran esas lámparas? Tenían aceite, tenían unción de Dios. Entonces hay lámparas que no son de Dios. Aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo. ¿Dónde estaba acostado? En el templo del Señor, donde estaba, oiga, mire qué terrible, donde estaba el arca de Dios. Entonces, ¿dónde se mantenía? En el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Miramos que la lámpara de Dios aún no se había apagado en Elí, pero Dios ya estaba preparando a Samuel. Y Samuel dice que estaba en el templo acostado, donde estaba, él dormía a la par del arca de Dios, donde estaba la presencia de Dios, donde estaba la bendición de Dios. Mire qué hermoso eso. Pero sigamos adelante. Y dice en 1 Samuel 3:4, que el Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy. Aquí estoy. Entonces corrió a Elí y le dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió, yo no he llamado, vuelve a acostarte, déjame dormir, no me fregues. Y él fue y se acostó. Pero dice que el Señor llamó a Samuel. Aquí podemos darnos cuenta que la voz de Dios se parece mucho a la voz del ministro, por lo que se habla, por lo que se sabe, por lo que se vive. Entonces corrió Elí y le dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí respondió, yo no te he llamado, papaito. Vuelve a acostarte porque yo tengo sueño, déjame estar despertando. Pero dice en 1 Samuel 3:6, y el Señor volvió a llamar, Samuel, Samuel, y se levantó y fue a Elí y dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Pero él respondió, yo no he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Mire pues, por segunda vez lo estaba llamando Dios, pero él iba a donde estaba dormido Elí, porque estaba oyendo la voz del ministro. Quiere decir que Dios ya le empezaba a hablar, pero él no reconocía la voz de Dios. Por eso nosotros tenemos que reconocer la voz de Dios y la voz del ministro, aunque se parezca. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. Fíjese, entonces aquí miramos que Samuel
no conocía. Entonces, cuando uno no conoce a Dios, no reconoce la voz de Dios. Aún el Señor ni se le había revelado. Oiga, entonces para poder reconocer la voz de Dios hay que tener revelación para poder discernir quién nos está hablando. Aún la palabra del Señor. Y el Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez. Y él se levantó, fue a Elí y dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Mire qué terrible, porque ya Elí había perdido ese discernimiento, ese fluir del Espíritu, porque si no, a la primera vez le hubiera dicho: mira, yo no te estoy llamando, el que te está llamando es Dios. ¿Por qué hasta la tercera vez? Porque Elí se estaba apagando, ya no podía tener ese discernimiento, ya no se acordaba de eso. Y entonces, y él se fue, y entonces dice que el Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez, y él se levantó, fue a Elí y dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Y Elí dijo a Samuel: ve y acuéstate, y si él te llama dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. En el 10, oiga, entonces vino el Señor y se detuvo. Fíjese, vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones y dijo: Samuel, Samuel, Samuel. Lo llamó en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Respondió: habla, que tu siervo. Entonces ahí sí ya se dio cuenta. Ya se dio cuenta. Qué tremendo que Dios le estaba hablando. Y por eso, mire, y escuchó en su espíritu, en su alma, en su cuerpo, de Dios en él. Dice: y el Señor dijo a Samuel: aquí estoy, a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retiñir ambos oídos, oiga, a todo aquel que lo oiga. Esto quiere decir que la voz de Dios, aunque venga bendición, a veces son cosas fuertes que estamos escuchando. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Ambos oídos a todo aquel que la oiga. Primera de Samuel 13:12 dice: ese día cumpliré contra Elí. Mire qué tremendo, ya la tenía contra Elí. Todo lo que he hablado sobre su casa desde el principio hasta el fin. Quiere decir que Dios no lo castigó desde el principio hasta el fin. Quiere decir que toda la secuencia, hasta que llegó un límite a Dios y dijo: hasta aquí, hasta aquí. Porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre, a causa de la iniquidad. Mire, ya no había pecado, ya no había transgresión, había iniquidad en la casa de Elí, que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición. Y lo terrible aquí, que él no los reprendió. Volvamos a la casa. Porque lo he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa. Por eso a nosotros nos están dando el tiempo de restaurar la casa, de ordenar la casa. Mire qué tremendo. Entonces dice: porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa.
nos van a juzgar la casa y tenemos que tener ordenada, hermano. Porque si hay iniquidad, hay que sacar la iniquidad de la casa. Que él conocía, quiere decir que él sabía que había iniquidad. Pues sus hijos trajeron ellos mismos, los hijos de Elí, trajeron para ellos una maldición. Y él no los reprendió, no les dijo nada. Hermano, dice que estos hijos de Elí menospreciaron las ofrendas, que estos hijos de Elí se metían con las mujeres del templo. Mire qué tremendo. Pero dice que él nunca les dijo nada. Hermano, tú tienes que reprender a tus hijos cuando es necesario. Tú tienes que instruirlos, tú tienes que enseñarles. Por favor, instruye a tus hijos, enséñales, redargúyelos. Y si no, hay que volverles a presentar cómo hacer las cosas para poder después, de último, se usa el castigo, hermano, que es ya pegarles. Pero hay gente que para poder ministrar a sus hijos de una vez les pega. Eso no está bien, porque hay que instruirlos. Pero Elí nunca les dijo nada. Lo peor que puedes hacer con tus hijos es que todo esté bien y que es una gracia. Y eso tiene que empezar desde pequeño, hermano. Tú desde pequeño tienes que guiarlos en el camino correcto, pero también con la palabra de Dios que te va a instruir, que va a hacer que corrijas a tus hijos. Instruir, corregir. Yo no, ahorita no, eso me vino, pero para poder castigar, hasta llegar a castigar y disciplinar. Eso es lo que me faltaba. Pero si tú no pasas, sino que te saltas todo esto, vas a tener graves problemas cuando crezca tu hija o tu hijo. Por eso no puedes ser aguado y que tus hijos manden a los padres. Por eso hay un síndrome del rey no sé qué, no sé si se acuerda alguien aquí, que manda, que son unos reyesitos. No, ten cuidado, eso es peligrosísimo, porque después no los vas a controlar. Ya cuando tengan bigote, olvídate, te van a querer pegar, no te van a hacer caso. Pero si tú lo instruyes, lo corriges, lo corriges y después lo disciplinas y lo castigas, si es necesario, eso va a ser diferente. Entonces, por favor, pon atención, porque los niños son lindos, pero se pueden volver monstruos si usted no los disciplina y no los cuida. Elí nunca les dijo algo a estos niños, y miren, trajeron maldición para su vida y los mató el Señor. El mismo Señor los mató porque no los reprendió. Qué triste, hermano. Pero sigamos adelante. En 1 Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, esta es otra parte ya, y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos, sacrificios, como en la obediencia? Otra vez la obediencia. ¿A qué? A la voz del Señor. Entonces, el obedecer es mejor que un sacrificio, y prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, hay gente, hermano, que puede hacer holocaustos, sacrificios, pero dice que el Señor, como en la obediencia, la voz del Señor no hay. Entonces, hoy, si hemos sido desobedientes, oigamos la voz del Señor, oigamos la voz del Señor. El obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención, shamá, que la grosura de los carneros. Entonces, seamos bendecidos hoy, porque el Señor nos quiere dar lo mejor, y es que oigamos la voz de Dios y la obedezcamos. ¿Quiere que le vaya bien? Obedezcamos la voz de Dios. Número 789 dice, y al entrar Moisés en la tienda de reunión para hablar con el Señor,
oyó la voz que le hablaba desde encima del propiciatorio. Mire qué bendición, hermano. Que estaba sobre el arca, que estaba sobre la presencia de Dios, de entre los dos querubines, y él le habló. Estamos aquí siendo bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Oiga pues, Salmo 103:20. Bendecida al Señor, vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, ejecutáis su mando. Quiere decir, hermano, que son obedientes, que lo que se les manda hacer, así lo hacen, obedeciendo, oiga, la voz de su palabra. Eso es lo que queremos en este momento, que oigamos la voz de su palabra. Pero si alguien eran obedientes, eran los ángeles, no los caídos, no los que están cayendo, los ángeles que se mantuvieron. Proverbios 1:20 dice: la sabiduría clama en la calle. Dijimos que col es alarido, es clamar. Entonces dice, en las plazas alza su voz. Entonces la sabiduría clama en la calle y en las plazas alza su voz. Lucas 21:15 dice: porque yo os daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios, oiga, podrá resistir ni refutar. Quiere decir que esa sabiduría que nosotros vamos a absorber, va a ser tan poderosa que vamos a poder hablar con esta sabiduría y no nos van a poder refutar y no se van a poder resistir los adversarios, los enemigos. Usted va a tener una palabra bien sabia. Acuérdese lo que le digo. En Mateo capítulo 3, versículo 3 dice: porque este es aquel quien se refirió el profeta Isaías diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Aquí oímos la voz de Juan, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y haced derecha su senda. Esa voz todavía la escuchamos. Es el tiempo de enderezar nuestro camino, es el tiempo de hacer derechas sus sendas. Ahora el Señor quiere un cambio en nuestro caminar y esa es la voz que se quedó proféticamente hasta este tiempo. En Lucas 23:46, y Jesús clamando a gran voz. ¿Quién era el que clamó aquí? Jesús. A gran voz, quiere decir que él gritó, alarido, bramido, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Juan 7:28 dice: Jesús entonces, mientras enseñaba, porque algo que nos agrada de Jesús es que nos enseña la palabra para poderla entender, para que podamos tener revelación y que haya un rema y podamos vivir la palabra. En el templo exclamó en alta voz, diciendo: vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy. Yo no he venido por mi propia cuenta, pero el que me envió es verdadero. Jehová de los ejércitos es su nombre. Pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. ¿Qué era lo que quería decir el Señor Jesucristo? Que entre más lo conocieran a Él, más iban a conocer a papá. Qué tremendo, hermano. Jesús, por eso dice que nosotros deberíamos de tener la mente de Cristo. Pero la mente de Cristo no es que nosotros pensemos como Cristo y actuemos como Cristo. No, tener la mente de Cristo es entender a papá.
Tener la mente de Cristo es saber lo que Él piensa, a dónde vamos, qué hacemos, qué estamos haciendo aquí en esta tierra. Dice, enseñaba en el templo, exclamó en alta voz diciendo, vosotros me conocéis sabiendo de dónde soy, a quien vosotros no conocéis, pero lo van a conocer por medio mío. John 10:3 dice, a este le abre el portero, oiga, y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre, quiere decir que las conoce por nombre, y las conduce afuera, arrebatamiento. Pero sigamos adelante. Juan 10:4 dice, cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas, oiga, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Hermano, las ovejas oyen la voz de su pastor. ¿Quién es su pastor? Jesucristo. Usted oye la voz de Jesucristo. Él es su pastor. Nosotros somos ministros, somos pastores también, pero nosotros oímos la voz del gran pastor para trasladársela a usted. Juan 10:5. Pero un desconocido, que esa palabra desconocido quiere decir hostil, no seguirán, dice, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, si usted está, hermano, oye la voz, discierne la voz de Dios, usted no se va a ir detrás de un hostil, usted no se va a ir detrás de un extraño. Entonces, por eso, usted tiene que oír la voz de Dios y seguir a ese pastor de pastores, el Megaipomente, el gran pastor. Qué lindo va, hermano. En Juan 10:16 dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, ahí está hablando de nosotros, y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso nosotros los gentiles no teníamos cabida, pero con la sangre del Cordero, ahora podemos entrar y somos de ese redil que vamos a oír la voz de Jesús, la voz de este pastor, y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Mire qué hermoso, eso es lo que tenemos. Y Juan 10:27 dice, mis ovejas, ¿de quién son las ovejas? Del Señor, oyen mi voz y yo las conozco. Hermano, si alguien nos conoce es Dios y me siguen. Aleluya, qué lindas esas ovejas. Esa oveja es usted y yo, que estamos siguiendo la voz de Dios. Juan 18:37 dice, Pilato entonces le dijo, así que tú eres rey. Y Jesús respondió, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Entonces, si tú eres verdadero, vas a escuchar la voz de Dios. Que Dios nos ayude, hermano. Porque si estás oyendo otras voces, no está bien. Y eso de oír otras voces, es que si tú oyes muchas voces, te van a confundir. Te van a confundir. Pero si tú oyes una sola voz, las demás voces no te van a poder confundir. Y acuérdate que Babilonia es confusión. En este momento, yo quiero desatarte la voz de Dios en tu oído. Yo quiero que tú puedas también con tu voz tener una comunión con Jesús. Una comunión
preciosa con Jesús. Que oigas, que escuche la voz, que discierna la voz de Dios para que te vaya bien. A Samuel le fue muy bien, fue un muy buen profeta. Elí no era que no había escuchado la voz, dejó de escuchar la voz de Dios y por eso, hermano, estaba sentado, se acomodó y por eso dice que era de gran peso y que se hizo para atrás y se rompió la nuca y se murió. Sus hijos murieron por culpa de Elí, porque no reprendió a sus hijos. Edúquelos, no solo que sean educados, buena gente y que hablen bien, sino que respeten a Dios y a ustedes. Qué lindo, hermano, porque todavía tenemos la palabra profética más segura que es la Biblia, y es la que nos guía a toda verdad, es la que nos guía a toda verdad. Así que en este momento yo quiero bendecirte, porque nosotros somos bocinas de Dios. Por eso Samuel se equivocaba e iba con Elí, porque creía que era Elí el que le estaba hablando y no, era Dios. Pero dice que ese oír a Dios se va como regulando, como una radio, hasta que usted sintoniza bien y escucha la voz de Dios claramente. Ahí no hay confusión. Y eso es lo que Dios quiere hoy. Ahí donde está, cierre sus ojos para que oiga la voz de Dios, que lo quiere bendecir, que quiere que usted sea mejor hoy, para que entre ustedes puedan cambiar y ser transformados. Padre, que tu voz haya llegado hasta al rincón más pequeño de las casas de los que me están escuchando y viendo, Señor. Yo vengo con mi voz, pero es la tuya, bendiciendo, restaurando, edificando y clamando para que toda familia se salve, para que todos vengan al arrepentimiento a través de la voz de Dios y cambien. Padre, que no escuchen otras voces y se confundan, sino que sean guiados por tu Espíritu, Señor. Yo bendigo a aquellos también que quieren aceptar al Señor, porque eso te va a ayudar a conocer al Señor. Aceptarlo es que todo lo que Él es empiece a ser impregnado en tu vida. Así que si hay alguno que quiera aceptar al Señor, diga conmigo: Señor, yo te abro mi corazón para que tú entres en él, borres todos mis pecados y me hagas salvo a través de tu sangre preciosa, Señor, y que sea apuntado hoy en el libro de la vida, Señor. Y aquellos que se quieren reconciliar también lo hagan, en el nombre de Jesús. Así que aquellos que no oían la voz de Dios, ya sabe por qué puede ser. Acérquese a Dios, porque al oír la voz de Dios cambia nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Porque en mí ha puesto su amor. Yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Salmos 91:14. Te invitamos a estar conectados con la iglesia. ¿Cómo? Hemos creado chats por región en donde puedes recibir toda la información de la iglesia, como anuncios, días de servicio virtual, seguimiento, dudas, problemas y demás. Si deseas ser incluido en el chat, escribe al número 4028-7989. Recuerda que contamos con boletines de la iglesia, que será un gusto hacerlos llegar para que cuentes con ellos. Hasta la próxima transmisión y que Dios te bendiga.